Buen día, mi nombre es Caterina Puente y en esta oportunidad voy a estar resolviendo un ejercicio de estática correspondiente al tema de cables. Nos dan esta figura y nos dicen que consideremos P igual a 80. Entonces vamos a colocarle que P es igual a 80. Bien, ahora vamos a hallar en este cable vamos a descomponer en una fuerza hacia arriba y en una fuerza hacia la derecha. Porque aquí tenemos que hallar esta tensión que es una tensión de D hacia B. Entonces, aquí tenemos un ángulo que no conocemos, pero ¿cómo podemos hallar un ángulo? Un ángulo va a ser igual a su tangente a la menos 1 de su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Entonces vamos a hallar tangente a la menos 1 de 5 tercios. Eso quiere decir que este ángulo nos va a dar igual a 59,04. Bien, tenemos este ángulo. Ahora vamos a hacer sumatoria de momentos en A para poder hallar nuestra tensión DB. Ahora vamos a hacer momentos en este punto. Eso quiere decir que este 80 vamos a hacerlo debido a que estos van en el mismo sentido en su momento. Estos de aquí también van a ir en el mismo sentido en su momento. Entonces, eso quiere decir que se van a igualar. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A. Va a ser igual a este 80 por su distancia perpendicular, que sería 3, sería 80 por 3. Más esta fuerza de 50 por su distancia perpendicular, que sería 7, va a ser 50 por 7. Vamos a igualarlo a esas fuerzas. Entonces, tenemos aquí T de esta tensión por su coseno por 3, que va a ser esta altura, debido a que como todo esto de aquí es 5 y todo esto de aquí es 2, esto vendría a ser 3. Entonces también la tensión por su seno, pero por su distancia perpendicular, que sería 7. Resolviendo todo esto, nuestra tensión DB va a ser igual a 78,25. Ya tenemos nuestra primera tensión y con esa primera tensión vamos a ir desarrollando las demás. Ahora vamos a centrarnos en este nodo D. En este nodo D tenemos las siguientes fuerzas. Como ya sabemos cuál es el ángulo y cuál es esta tensión, vamos a reemplazar y entonces esta fuerza nos sale hacia arriba de 67,10 y nos sale una fuerza hacia la derecha de 40,25. Ahora tenemos esta tensión CD, que también la vamos a descomponer en una fuerza hacia la derecha y una fuerza hacia abajo. Entonces tenemos nuestra fuerza hacia la izquierda, que va a ser igual a nuestra componente en X y nuestra componente en Y. Ahora, para poder hallar esto de aquí, solamente hacemos sumatoria de fuerzas, tanto en el eje Y como en el eje X. Para el eje Y nos va a dar nuestra componente en Y, que va a ser la tensión de CD en Y va a ser 17,10 y nuestra tensión CD de X va a ser 40,25. Para poder hallar nuestra resultante, que nuestra resultante va a venir a ser nuestra tensión CD, vamos a hallar solamente Pitágoras. Eso quiere decir que nuestra tensión CD va a ser igual a la raíz cuadrada de 17,10 al cuadrado más 40,25 al cuadrado, dándonos así una tensión CD de 43,73. Esa sería esta tensión de aquí. Ahora vamos a centrarnos en este nodo D. Debido a que este nodo D también ya tenemos como es aquí nuestra resultante, vamos a reemplazar en nuestras componentes. Va a ser nuestra componente 40,25 y nuestra componente 17,10. Ahora tenemos también en este punto C, tenemos esta tensión AC y vamos a descomponerlas en una componente. Nuestra tensión en una componente X y nuestra tensión en una componente Y. Resolviendo esto debido a la sumatoria de fuerzas, tenemos que esta sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y nos va a permitir hallar nuestra tensión AC, pero con respecto al componente Y, que nos va a dar 62,9. Ahora, con respecto a X, tenemos que va a ser igual a la tensión ADC. En nuestra componente X nos va a dar 40,25. Como bien sabemos, la tensión que nos piden hallar es esta de aquí. Esta es nuestra tensión AC. Y para hallar esta tensión va a ser una resultante. ¿Y cómo hallamos esta resultante? Bien, pues sería solamente la raíz cuadrada de los cuadrados en nuestras componentes. Entonces sería raíz cuadrada de 62,9 al cuadrado más 40,25 al cuadrado. Esto nos da que la tensión en A es 74,68. Después de esta manera es que tenemos que nuestra tensión desde D a B
es igual a 78,25. Nuestra tensión de C a D tenemos que es 43,73. Y nuestra tensión que tenemos aquí de A a C es 74,68. Gracias.